Bueno, primero hacerle un reconocimiento a usted y al resto de la bancada de la U por el debate que realizaron el día de hoy o que están realizando y por la información importante que nos brindaron. Yo, señora directora y señor secretario de Planeación, señora secretaria de Hacienda, veo un problema de fondo. Aquí la señora directora de Catastro enfatizó mucho en que el ejercicio que hace esa entidad es un ejercicio muy técnico y que el método y la metodología que utilizan pues refleja muy bien cada uno de los ejercicios y de las finalidades que tiene el avalúo, ya sea catastral o comercial, de un determinado predio. Yo no estoy de acuerdo con esa afirmación, señora directora, porque los ejemplos que aquí han mostrado muchos concejales lo demuestran. Yo veo que el ejercicio que ha hecho Catastro el año pasado y los anteriores años depende del avalúo de los intereses de la administración de turno. Si el interés de la administración mediante un determinado avalúo es obtener ingresos, el avalúo lo tiran para arriba. Pero cuando ese avalúo resulta es un ejercicio de gasto de la administración de turno, el avalúo va por abajo. Y le voy a poner algunos ejemplos. Hay algo que yo no entiendo y en el año 2015 y año 2016, en el barrio El Mirador de la localidad de Engativá, el avalúo catastral para calcular el predial bajó. Y entonces todos los ciudadanos estaban muy contentos porque les había bajado el predial debido a que había disminuido el avalúo catastral. Pero resulta que meses después se dieron cuenta que esa reducción de ese avalúo catastral tenía una razón de ser, y es que esos predios iban a ser expropiados por el IDU para adelantar una obra que es la avenida José Celestino Mutis. Entonces aquí sí nos tienen que explicar muy bien por qué en la mayoría de la ciudad de los predios el avalúo catastral aumenta por la presión inmobiliaria y por el mercado inmobiliario, mientras que en los sectores donde va a haber un proceso de expropiación ese mismo avalúo disminuye. Y claro, después cuando hacen el avalúo comercial con el que se va a calcular el monto de la expropiación, pues ese avalúo comercial tiene un resultado que está muy por debajo del precio real de esos predios, como aquí ya han mencionado varios colegas en algunos ejemplos concretos. En ese barrio, por ejemplo, hay viviendas que el avalúo comercial supera los 100 millones de pesos. Uno está en una cuadra donde se ubica esa vivienda y se pasa a la siguiente cuadra y el valor inmobiliario supera fácilmente los 100 millones, pero cuando el catastro hace el avalúo comercial para calcular el precio de la expropiación, el avalúo queda por debajo de los 80 millones de pesos. Entonces yo sí planteo muchos cuestionamientos a esa afirmación suya sobre un ejercicio puramente técnico que está haciendo Catastro con este tipo de avalúos. Me llamó también la atención el tema de los avalúos cuando se trata de predios que están ubicados en alto riesgo no mitigable, porque aquí hay un problema también de fondo. Claro que usted lo reconoció, cuando se hacen esos avalúos, como el predio está en un suelo que es un suelo de alto riesgo no mitigable, pues de acuerdo con el mercado inmobiliario eso no vale nada. Entonces los precios de esos predios, a pesar de que sean casas grandes, que pueden tener más de 100 metros cuadrados, los precios de esos predios son bastante insignificantes. Y eso tiene una justificación que usted la explicó, que es el problema del mercado inmobiliario, pero yo les llamo la atención sobre esto, porque la forma como se hace ese avalúo pone en riesgo la vida de esas personas. Es que si le valoran a esas familias su vivienda en 40 o en 50 o en 60 millones de pesos, esas familias no se van a ir de esas casas que están en alto riesgo no mitigable. Porque lo primero que dicen, y esto sucede en barrios como en la Fiscala Alta, es ¿qué vamos a conseguir igual a la casa donde vivimos hoy con 60 o 50 o 40 millones de pesos? No vamos a conseguir una vivienda de las mismas características. En esta vivienda de 100 metros cuadrados estamos 4 o 5 familias y con esa misma plata no podemos reubicarnos en una vivienda de las mismas características. Entonces la gente que dice, yo prefiero arriesgar mi vida, quedarme acá, que se venga abajo la montaña, a aceptar esas ofertas que está haciendo la administración distrital. Entonces, si ustedes mantienen esa política de calcular esos avalúos bajo esos criterios del mercado inmobiliario, pues muchas de esas personas van a quedarse en esas viviendas y solo las van a poder sacar con el SMAD,
como han venido amenazando en varios de esos sectores, y a mí eso sí me parece inaceptable. Deberían reformular esa política seriamente, porque la gente no va a aceptar esas ofertas que ustedes les están haciendo, y porque no pueden someter ese reasentamiento a lo que está exigiendo el mercado inmobiliario de acuerdo con la metodología que están utilizando. Ya entonces aquí señalaron que cuando se trata del predial, ahí sí los avalúos se disparan. Y ya dieron aquí las cifras, en 8 años, entre el 2008 y el año 2016, el avalúo inmobiliario, el censo inmobiliario en todo Bogotá aumentó en un 288%, eso hizo que se disparara el predial, creció en esos mismos años en cerca del 300%, mientras que el ingreso promedio por habitante en Bogotá en los mismos años solamente aumentó en promedio anual en esos mismos años en un 42%. Y eso es lo que enfureció a la ciudadanía, porque el predial viene aumentando por encima de la capacidad de pago de la gente. Y aquí entonces termino con esto, señora directora de Catastro, porque al final de su intervención, pues usted se refirió a la plusvalía. De paso, me parece muy grave las denuncias que hizo el concejal Rubén Torrado sobre el plan parcial, el Pedregal, pero me quiero referir a esto, porque usted señaló que liquidar la plusvalía es un proceso muy complejo, y planteó que se deben buscar otras alternativas, pues que se pueda reemplazar la plusvalía por otras formas. Y yo le señalo esto: primero, la plusvalía es importante porque es la forma como el Estado puede participar en la renta del suelo. O sea, una de las fuentes de enriquecimiento más importantes en una ciudad, y el doctor Ortiz conoce de esto porque estuvo mucho tiempo en el negocio de la construcción, es la renta del suelo, la especulación inmobiliaria. Y la plusvalía es un instrumento que le permite al Estado participar en esa fuente de ganancia que, repito, es bien importante en cualquier sector urbano. Y usted dice, tenemos problemas porque el procedimiento es muy complejo, y lo que le entendí es que eso hay que acabarlo y mirar a ver con qué se reemplaza. Y a mí eso me parece muy grave, y resalto esto, señora directora de Catastro: calcular el avalúo o hacer la actualización catastral cada año de más de 2 millones de predios también es un proceso bastante complejo. Pero para hacer ese proceso bastante complejo, ahí sí Catastro es supremamente diligente y contrata a los funcionarios que se necesitan y hacen los modelos econométricos que usted aquí es que señaló, que según usted lo que mencionó son 19 modelos econométricos. O sea, ese es un proceso que no es sencillo, que tiene todas las complejidades, pero ustedes sí lo hacen. Entonces mi pregunta es muy sencilla: ¿por qué cuando ese proceso para calcular el predial, que es el impuesto que recae sobre todo sobre los pobres y las capas medias, por qué ese proceso complejo sí lo pueden realizar, pero cuando se trata de cobrarle la plusvalía a los grandes constructores, ahí sí nos llenamos de excusas, que es muy complejo, que técnicamente es muy difícil de hacer? No, así como de complejo es el proceso para hacer la actualización catastral cada año, y lo pueden realizar de manera diligente, pues con la misma diligencia hagan el proceso para la liquidación de la plusvalía y cóbrenle las contribuciones y los impuestos a quienes tienen mayor capacidad de pago, que en una ciudad como Bogotá son los grandes constructores. Bueno, yo sí entiendo la razón de fondo, y es que como el doctor Peñalosa tiene tantas relaciones con estos negociantes urbanos de la especulación inmobiliaria, pues no le interesa actuar con la misma diligencia que como actúa cuando se trata de cobrarle los impuestos a las capas pobres y a las capas medias de la ciudad. En resumen, lo que yo he venido diciendo muchas veces en varios de los debates que hemos tenido acá: esta administración es dura con los débiles y benevolente, generosa con los poderosos, como lo señaló aquí el concejal Rubén Torrado. Muchas gracias, señor presidente.